Hola a todos, Epsilon Banda. Un gusto tenerlos aquí una vez más. Mi nombre es Pat, me gustan las matemáticas y bienvenidos a nuestro primer video de este proyecto Teniendo Infinito. Para dar un poco de dirección a más o menos cómo vamos a estar elaborando los videos, la idea es, como en cualquier curso que nosotros esperaríamos, ir de lo más sencillo a lo más complejo, en particular del cálculo. Em, Sin embargo, y esto es muy interesante, esta forma de proceder en el conocimiento es de hecho contraria a la manera en que se dio el desarrollo histórico de estos conceptos. Es decir, nada más por poner el ejemplo bien claro de cálculo, pues si nos vamos al siglo XVII a hablar de Newton, de Leibniz, de Barrow y similares, ellos trabajaron de manera bastante intuitiva con ciertas cosas que para nosotros son de todos los días, pero los huecos teóricos que surgían en esas discusiones, en esas aplicaciones de la matemática a la práctica, dejaban entrever algunos errores, algunas cosas que no procedían como se deseaba. Entonces, primero se habló de derivada, pero después se habló de la idea de continuidad, pero después se habló de la idea de límite, y todo esto fue a lo largo de 3 siglos de desarrollo matemático y nosotros pues empezamos desde el final, desde lo último que se definió, desde lo más abstracto, por así decirlo, y vamos a concluir con el inicio de la discusión históricamente hablando, que es lo más complejo en este caso, llegar a derivada. Así que podemos preguntarnos, en términos de matemáticas, ¿qué es lo más sencillo que nos podríamos imaginar? ¿No? ¿Qué es el primer concepto, la clave de todo, que sin esto no podemos avanzar más en matemáticas? La primera cuestión que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Así que les doy la bienvenida a este primer video que se titula ¿Qué significa contar? Parece una pregunta sencilla y hasta debería ser tramposa, porque contamos todo el tiempo. Todo lo que tiene que ver con matemáticas se basa en la idea, o bueno, en un principio, se basa en la idea de contar. Y pensemos en nuestra educación, este tipo a nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Las primeras habilidades matemáticas que desarrollamos son aritméticas, estrictamente hablando, qué es la suma, qué es la resta, pero eso ya presupone que tenemos un manejo elemental de los números, de las cuestiones aritméticas. Entonces, esa es la parte en la que pueden darle un momento de pausa al video e intentar preguntárselo a ustedes mismos, ¿cómo definirían contar? Parece, pues sí, tramposa la pregunta. Pensemos un poco más en concreto. Digamos que tengo dos objetos en esta vida. Nada más por usar algo que tengo a la mano, tengo dos pañuelitos para limpiar lentes. Así que yo sé que tengo un pañuelo aquí, sé que tengo un pañuelo aquí, y cuando tengo los dos juntos digo, pues tengo dos pañuelos. Y claro, si yo voy por la vida y en cada mano tengo no sé, unas llaves o un celular o un gis, y puedo contarlos así, pues voy a decir que tengo dos de esos objetos. Pero si nos quisiéramos ir a algo más formal y preguntamos en general, de manera muy general, ¿qué significa tener dos de algo? ¿Qué es ese dos? Y no nos detengamos en dos. ¿Cómo definimos tener tres, tener cuatro, tener cinco, tener n objetos? Así que, aunque parece una cuestión trivial, un hecho interesante es que para nada lo es, porque las matemáticas no son enteramente inherentes a a nuestro desarrollo cognitivo. Y el ejemplo más peculiar al respecto y que es un dolor de cabeza es saber que hay ejemplos de lenguajes, de idiomas, donde no existe un concepto de conteo porque no existe el concepto de número. Y eso es bestial. No, imagínense todos los conocimientos que no son accesibles a los tipos de personas que, dado su contexto, no se requiere un manejo eh, muy específico de los números, pero pues que simplemente no tienen esta forma de proceder. El ejemplo clásico de un idioma con estas características es el piraja, que es una lengua amazónica, donde solamente hay una diferencia de poco y mucho, y esa es su única base aritmética. No hay más. Entonces no pueden hablar de uno, 2, 3. Pueden ir agregando,
objetos a su conjunto y en algún momento van a pasar de decir que tienen pocos a que tienen muchos, pero no hay una distinción. Y si no hay números, pues no hay operaciones aritméticas y no tengo más a dónde ir. Es una cosa impresionante, digo, para hacer un contraste de todo lo que sí podemos hacer por el ya no hecho de tener números en nuestro haber. Así que, habiendo aclarado que no se trata de una cuestión trivial, porque no pretende serlo, ¿cómo le hacemos para definir qué es contar? Ok, en el ejemplo que tenía antes, en el ejemplo de los pañuelos, la clave está en que los puedo de alguna forma agarrar, que puedo decir, este es uno y este es otro. Y eso es gracias a que tengo mis manos frente de mí, que identifico y que tengo bien claro que son distintas, la mano derecha y la mano izquierda. Así que tiene que ver secretamente con esta cuestión. Pero eso funciona para dos. ¿Qué pasa para tres? ¿Qué pasa para cuatro? Si nos suena de algo que ya hemos dicho antes, contar tiene que ver con medir y medir tiene que ver con comparar. Comparar es tener una especie de objeto, un conjunto de referencia y un conjunto que estamos observando. Entonces tengo lo que ya conozco y lo que voy a conocer a continuación, que en el caso del ejemplo de los pañuelos, lo que ya conozco son mis dos manos, porque yo sé que estos dos son objetos, son propios de mí, pero ya los tengo identificados, sé que tengo una izquierda y una derecha. Y agarro cada uno, entonces puedo hablar del pañuelo que tengo en la mano izquierda y el pañuelo que tengo en la mano derecha. ¿No? Y eso está muy bonito. Entonces, tengo mi referencia, mis manos y lo que quiero conocer que son los pañuelos. Y como tengo en cada mano un pañuelo, concluyo que tengo dos pañuelos. Y pensar que intentar llevar esta discusión un poco más grande, bueno, un poco más a profundidad, tendríamos que mencionar, por ejemplo, qué significa contar tres objetos. ¿Qué tengo, de qué tengo tres? Que sea mío, que yo tenga conocido, que yo sepa algo que como que canónicamente es algo que tiene tres de algo. Y bueno, en la historia de la humanidad hablaríamos de nuestros dedos, que fue nuestra primera herramienta de contar, que fácilmente cuento hasta 10 y de hecho hasta 20 por los dedos de los pies. Y de ahí se explica que bueno, que muchos sistemas de numeración, históricamente hablando, hayan sido en alguna de estas bases. Base 10 en el caso, pues, nuestro, por ejemplo, de los idiomas, de las lenguas romances, pero por ejemplo, hablar del náhuatl, que tenían un sistema de numeración base 20, o también del maya. Y hay otros ejemplos, ¿no? El francés también tiene un poco de esto. Entonces, no es gratuito que esa sea la manera en la que contamos, porque usamos referencias todo el tiempo. Entonces, si quiero decir algo que tiene tres, pues puedo pensar igual, como desde hablando de jardín de niños. Uno, dos, tres. Este es mi conjunto canónico de referencia que de algo que tiene tres. Así que si yo puedo hacer una especie de asociación entre los objetos que estoy viendo frente de mí y mis tres dedos, índice, medio y anular, voy a saber que ese nuevo conjunto tiene tres de lo que sea que esté midiendo. Claro, que esta cuestión de andar de uno en uno no suele ser muy práctico para los conjuntos más grandes. Y de ahí que nos pasemos un ratote de nuestras vidas al inicio de nuestra formación matemática en dominar el conteo. Cuando contamos, podemos pasar a ser más aritmética. Así que, ¿cuál es la idea general hasta ahora? ¿De dónde sacamos nuestras conclusiones? Queremos preguntarnos qué significa contar. El término que estoy viendo por debajo en matemáticas es cardinalidad. Así que, la pregunta que me gustaría contestar es, ¿qué significa tener uno, dos, tres o en general n objetos? Y como contar es medir y medir es comparar, la idea que hemos comentado hasta ahora es, pues bueno, tengo un objeto, tengo un conjunto de cosas conocidas y puedo tener, como había mencionado en un primer ejemplo, pues dos de algo, mis dos manos posiblemente.
Y el objeto observado, acá, tengo una aquí, un pañuelo y el otro pañuelo, y yo sé que puedo asociar mis manos con los pañuelos. Puedo decir, a mi mano derecha le toca este pañuelo y a mi mano izquierda le toca este pañuelo. Y aquí, y en este caso lo que estoy diciendo es que, como yo conozco mis dos manos, tengo mi mano derecha y mano izquierda, y puedo asociarlos con un pañuelo, el azul, y un pañuelo, el negro, concluyo que tengo dos pañuelos. De hecho, es un poco más general que eso y vamos a ver por qué. Em, pero quedémonos ahorita con esta idea. Si yo tengo ahora tres objetos, tengo uno, dos y tres, por ejemplo, mis tres dedos, que es mi conjunto canónico de tres elementos, em, y algo similar, ¿no? Tengo tres de alguna cosa. Entonces, ¿cómo sé que este nuevo conjunto tiene tres elementos? Pues uso mis tres dedos y hago una asociación. Decido mandar, bueno, asociar a cada uno de estos con uno de los observados. Entonces digo, bueno, tú te puedes ir aquí, es decir, cuento uno con mi índice. Tú te puedes ir acá, cuento otro con mi medio y tú te puedes ir acá, que es contar otro con mi dedo anular. Entonces, esto funcionó para 2 y para 3. Si yo quisiera generalizar esta idea a un número natural n arbitrario, tendría que decir, bueno, ahora debo conocer una referencia de n elementos. Entonces aquí funciona bien para 2 y para 3. Si yo tuviera n elementos de referencia, que funciona en nuestro cuerpo normalmente bien hasta 20, pero pues nos gusta a veces contar más de eso. Cuando yo tengo ya una idea de ese número, para verificar que otro conjunto dado. Entonces voy a hacer un pequeño diagrama de Venn por aquí. Un segundo, me puede salir mejor que eso. Este, ok. Entonces tengo algunos elementitos de este lado. Tengo algunos otros elementitos de este lado. Si yo ya tengo mi referencia que conozco 20, digamos, y quiero verificar que este nuevo conjunto tiene 20 también, entonces tendría que hacer asociaciones, que es esencialmente lo que nosotros hacemos cuando contamos de uno en uno. Entonces cuento uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo que darle la vuelta, volver a usar mis dedos, entender que este dedo que usé para uno ahora lo uso para 6 y ahora lo uso para 11, pero esa es mi idea, no mantengo mentalmente mi referencia. Esa es la referencia. Así que todos estos, cada uno de estos, los voy a asociar, igual que con el índice, igual que con las manos, a alguno de los elementitos de mi conjunto observado. ¿Sí? Siempre que yo pueda mantener algo que yo conozco, que yo ya sé que tiene tantos elementos y pueda hacer una especie de asociación, o mejor dicho, me gustaría decir ya de una vez, correspondencia con mi otro conjunto de objetos observados. Y si esta asociación tiene algunas reglas, que las reglas que yo estoy observando hasta aquí es que no haya repeticiones y que use todos los asociados, digo, todos los de la referencia y todos los observados. Si se cumplen esas características que para nosotros resultan más o menos evidentes de lo que estamos viendo, concluiría que este conjunto tiene tantos elementos como este otro conjunto. Así que si mi referencia yo la tenía conocida y tengo dos elementos, con esta forma de asociar elementos de los ya conocidos y de los observados, concluyo que tengo tantos como tenía en mi referencia. Entonces, si tenía dos y puedo asociar de esta forma, pues concluyo que tengo dos observados. Si tenía tres y asocio chido, concluyo que tengo tres observados. Y si ya tenía n conocidos y los puedo asociar de esta forma chida con los nuevos conjuntos, pues tengo mis n observados. Em, naturalmente, ya que estamos como siempre en las matemáticas, intentamos llegar a la respuesta más general posible, pues esta receta para decir que un conjunto tiene, bueno, que sí, ya usamos la palabra conjunto, que un conjunto tiene dos objetos, tres objetos o n objetos,
Realmente lo que estoy haciendo es una, una serie de pasos, como un criterio, para determinar cuándo dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Entonces, ¿cuál es la regla? Si puedo asociar los elementos de los conjuntos A y B, tal que... Entonces, ¿cuáles son las reglas cuando contamos? No se vale repetir los elementos del inicio, es decir, tiene que ser, si yo usé un dedo, ese dedo en principio no lo vuelvo a usar para que pueda dar pie a que sigan llegando nuevos objetos. Entonces, tal que no se repiten objetos de A ni de B. Entonces, es una especie de relación entre dos. Creo, estoy formando parejas, como con las manos. Entonces, mi mano derecha con el pañuelo tal, mi mano izquierda con el pañuelo tal. Entonces, genero una pareja de derecha con azul e izquierda con negro, ¿no? Y la derecha no le estoy mandando a nadie más y la izquierda no le estoy mandando a nadie más. No, no estoy usando la derecha para contar los objetos, sí, para asociarlos con el otro pañuelo que no le corresponde. Entonces, no se vale que esté repitiendo ni del uno ni del otro. En matemáticas decimos algo así como que esta relación es uno a uno. ¿Ok? Y la segunda es que se usan todos los elementos o todos los objetos de A y de B. Es decir, que no se vale que ninguno se quede solo, porque el hecho de que me sobre un elemento en A, pues me estaría indicando que hay menos elementos en B. Entonces, si todos están correspondidos uno a uno, pero hay un elemento de A que no esté bien mandado a otro, eso significa que tengo menos elementos en A. Y por el contrario, si tengo un elemento de B que no se correspondió con nadie más, significa que tengo más elementos en B. Vamos a checar, nada más para visualizar un poco qué es lo que estamos queriendo decir con estas definiciones. Tenemos algunos casos. Ok, entonces, otra vez nuestros diagramas de Venn. Y tengo, por ejemplo, aquí tantos elementos así, y de acá tengo tantos elementos así. Entonces, la pregunta es cómo los asocio. Vamos a darles nombres, ¿no? Quizás estos se llaman A, B, C, D. Uy, quizás estos se llaman uno, 2, 3, nada más por ponerles una etiqueta. Y estos se llaman A, B, C, D. Ok, entonces, mi pregunta es, si yo puedo encontrar una forma de crear parejas de donde mediante las cuales asocia elementos de A con elementos de B. Perdón, me faltó aquí decir A y aquí decir B. Ok, entonces, si puedo encontrar una forma de corresponderme entre estos elementitos y esos elementitos y se satisfacen las dos observaciones de antes, entonces concluyo que tengo tantos elementos en un conjunto como en el otro. Y en este caso, eso no es posible. Entonces, para generar estas asociaciones, para crear las parejas de una manera gráfica, vamos a usar flechas. Y una parte importante de esta discusión es que las flechas, en esencia, no van en ambas direcciones. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, primero, ¿quién puedo contar con A? Digamos que A lo emparejo con el 1, a B, para no repetir elementos de A, lo emparejo con el 2, a C lo emparejo con el 3. Entonces, hasta ahora no tengo ningún problema. No estoy repitiendo elementos, es decir, ni estoy haciendo una pareja de A con 2 ni con 3 porque el A ya ha estado con el 1. Entonces es una relación, es una forma de construir relaciones muy celosa en ese sentido. A con 1 y ya no puedo volver a usar ni el A ni el 1. Ahora el B con el 2 y ya no puedo usar B ni el 2. C con el 3, ya no puedo usar ni C ni el 3. ¿Y cuál es el problema? Que ya me agoté entonces todos los elementos del conjunto B, pero tengo un elementito D en A que no quedó relacionado con nadie.
Entonces, si ya se terminé de asociar y después de eso me quedó alguien sobrando en A, querría decir que A tiene más elementos que B. En otro ejemplo, si digamos aquí tengo dos elementitos que voy a llamar A y B, y aquí tengo cuatro elementitos que voy a llamar uno, 2, 3 y 4, en unos conjuntos que sean A y B, entonces empiezo con la misma idea. Entonces, no importa mucho de qué conjunto yo parta en este momento. En matemáticas sé que son un poco más formales, pero ahorita estamos empezando. Entonces, voy a decir que parto de A y mis parejas las construyo otra vez como flechas. Entonces, elijo un elemento de A y decido con quién lo estoy correspondiendo. Entonces, si me fijo en mi elementito A y tengo estos cuatro elementitos en los que formar la pareja, puedo decidir arbitrariamente cuál, por ahora. Entonces, digamos que A lo mando por 4 con 4 porque quise y porque pude. Y entonces se canceló el A, ya lo tengo usado, entonces ya no lo puedo corresponder con además. Y el 4 ya se correspondió con A, entonces eso también se quita de mi lista. Ahora veo con quién va B. Y B lo tomo y voy a decir que lo correspondo con 2. Entonces se quita mi elemento de la lista, tanto el B en el conjunto A como mi 2 en el conjunto B mayúscula. Ya me agoté todos los elementos de A, pero en B me sobraron. No se puede crear otra pareja porque este A ya está contado. Así que no lo puedo usar para tapar el 3 ni al B lo puedo usar para tapar el 1. Entonces, como B no se puede tapar con nadie y como el 3 si lo correspondo con B, entonces significa que el B lo estoy mandando al 3 y el B ya no se puede usar con nadie más, pues me están sobrando estos dos elementitos, tanto el 1 como el 3. ¿Y cuál es la conclusión? ¿De dónde me sobró? Es que ahí hay más elementos. Tiene más elementos que A. Entonces, solamente cuando la correspondencia es justa, cuando termino de contar a todos y no me sobró nadie, con estas reglas de que no puedo repetir, que una vez que ya usé un elemento ya se cancela, por así decirlo, es cuando los conjuntos van a tener el mismo número de elementos. ¿Y cuál sería un caso donde esto sí ocurre? Tengo dos conjuntos ahí, A y B, sus elementitos que se vayan a llamar A, B y C. Aquí elementitos que se van a llamar uno, 2 y 3 y saco flechitas. Entonces, voy haciendo parejas y las parejas otra vez las represento gráficamente como flechas. Tomo el elementito A y elijo alguno de estos tres con los que los voy a corresponder. Entonces, nada más por ser arbitrario, voy a decir que el A lo voy a corresponder con el 3, el C con el 1 y el B con el 2. Entonces, hay que ver si las reglas de antes se cumplieron, se satisficieron. ¿Usé todos los elementos de A? Sí. Cada elemento de A se usó para crear una pareja con elementos de B. Entonces, ¿se usaron todos los de A? Sí. ¿Se usaron todos los de B? Sí. No hubo nadie que me sobrara. El 1 se correspondió con alguien, el 2 con alguien y el 3 con alguien. Entonces, todos los de A y todos los de B. Bien. Ahora, ¿tengo repeticiones de algún estilo? Ya sea que haya usado dos veces el mismo elemento de A o dos veces el mismo elemento de B. La respuesta es que no. ¿No? Solamente hay una pareja que tiene al A. Solo hay una pareja que tiene al B y al C. Solo hay una pareja en términos de estos que tiene al 1, al 2 y al 3. Entonces, como se cumplen ambas reglas de antes, tengo todos los elementitos de A relacionados con los elementitos de B, de manera que ninguno se repite y todos se utilizan. Concluyo que A y B tienen tantos elementos como B. Y en este caso, vamos a usar un lenguaje un poco más matemático exótico. Decimos que A tiene la misma cardinalidad. Esta es la palabra nueva, esta es la palabra mágica que B. O bueno, la misma cardinalidad de B. Y a veces esto se representa en términos de notación con
pues diciendo que esto es la cardinalidad. Entonces la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Y hay quien usa también símbolos de gatitos. El número de elementos de A es el mismo que el número de elementos de B. ¿Vale? Entonces, esta cuestión, perdón que me esté moviendo, esta cuestión de decir cuándo tengo n objetos, me llevó a responder una pregunta un poco más general. Dados dos conjuntos donde yo conozco todos los elementos, ¿cuándo puedo decir que hay tantos elementos en A como en B? Y si yo me quisiera regresar a esta pregunta, pues suena un poco más sencillo. Me bastaría con tener un conjunto de referencia que ya sé que tiene tantos elementos como yo lo deseo y genera una relación, una forma de asociarlos, una correspondencia entre los dos conjuntos. Entonces, ahora que ya tenemos esta idea pues discutida, podemos regresar. ¿Qué significa tener dos elementos? ¿Cuándo puedo decir que un conjunto tiene dos elementos? Pues, según lo que discutimos antes y justo ahora, me bastaría con encontrar una referencia que tenga dos elementos y esa referencia, y a partir de esa referencia, generar la relación de la forma de asociación con el nuevo conjunto. Entonces, en el caso de antes, yo tenía algo así como que el pañuelo azul, que voy a representar así, y el pañuelo negro que voy a dibujar blanco porque mi pantalla es negra. Ok, entonces, ¿cómo? Este es mi conjunto de pañuelos. Entonces, aquí tengo un conjunto, vamos a hacer un diagramita de Venn. Este es nuestro diagramita. Así que requiere una referencia. Y una vez que tenga esa referencia, necesito generar la regla de correspondencia, es decir a quién se va a ir con quién. Pensemos, ahora sí, más matemático que hablar de nuestras manos. ¿Cuál es el conjunto que por excelencia conocemos nosotros que tiene dos elementos? Para que esa sea mi referencia. Y para hacerlo, pues lo que vamos a estar usando más adelante, pensemos en el conjunto que está formado exactamente por los elementos uno y 2. Entonces, este es mi conjunto. Estos son mis elementos, esta es mi referencia, estos son los observados, y digo quién se va con quién. Entonces, el uno, que es un elemento, lo asocio con un pañuelo, el 2 con el otro, y concluyo que este conjunto tiene dos elementos, puesto que genera una regla de correspondencia con un conjunto que yo tenía conocido, que tenía n elementos. En este caso, 2. Entonces, el uno con el azul, el 2 con el negro. Como podemos ver, no está sobrando ninguno de este lado, no sobra ninguno de este lado y no tengo ninguna pareja repetida. Así que concluimos que este nuevo conjunto tiene exactamente dos elementos. Eh, a partir de aquí se empieza a ver un poco claro qué significa 3, 4 y similares. Entonces, mi conjunto canónico que tiene tres elementos es el conjunto formado por el uno, el 2 y el 3, que como números pues, son distintos entre ellos. Y tengo mi objeto A, mi objeto B y mi objeto C. A, B, C. Y nada más tengo que generar las flechas. Entonces puedo decir que este se va con el uno, que este se va con el 2 y que este se va con el 3. Claramente no hay ningún problema con que se me crucen las flechas porque pues, nada más es una idea abstracta, ¿no? El punto es la pareja. La pareja es 3 con C. Uno con A, 2 con B y 3 con C. Entonces, otra vez, no sobra nadie aquí, no sobra nadie acá y no tengo parejas repetidas, así que este nuevo conjunto tiene tres elementos. Y para n debe ser un asunto muy similar. Ahora, cuando nosotros hablamos de n, esto es importante, es algo que tenemos que discutir con mucha más calma y será punto importante de videos futuros. Hablamos de un n fijo pero arbitrario. Entonces, sea un número n natural, fijo pero arbitrario. El objetivo de usar esta clase de frases en matemáticas es sacar la idea lo más general posible.
porque ya sé cómo hacerlo para 2 y yo sé cómo hacerlo para 3. Claramente no puedo hacer esto con cada número natural porque son un chorro. Nunca acabaría, literalmente. Entonces, más me vale generar una idea, pues, general, perdón por la palabra, una idea de cómo lo haría para números más grandes. Entonces, si me ponen 10 enfrente, igual y no me pesa mucho, pero si me ponen 1 millón, va a ser tardadísimo hacerlo. El punto, o sea, como hacerlo caso por caso no suena productivo. El punto es que entendamos cuáles son las bases matemáticas debajo de esta construcción y que lo podamos hacer sin importar cuál sea el número, sin importar qué tan grande sea el número. Entonces, yo no sé cuántos. Podría ser el 1, el 2 y el 1000. Y aquí tengo una colección de elementitos, que va a ser el primero, el segundo y así hasta el milésimo. Entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer para comprobar que en efecto aquí hay 1000 elementos. Me bastaría con tomar cada uno de estos elementitos y hacer la correspondencia. Entonces posiblemente el 1 con el A1, el 2 con el A2 y el 1000 con el A milésimo. ¿Ok? Entonces, nada más tendré que verificarlo. Recuerden que los dos puntos, que el nombre formal de esto es elipsis, en matemáticas quiere decir lo que no estoy escribiendo. Entonces, pues es bien distinto escribir esto de acá abajo a esto de acá arriba, porque estos puntos suspensivos me dan a entender que estoy completando todos los elementos que van desde el 1 hasta el 1000. Y no es lo mismo acá, ¿no? Entonces, nada más eso como una observación. Cada vez que hablamos de elipsis es porque estoy omitiendo escribir algo, pero yo sé que está ahí, que en este caso representaría todos los números entre 3 y 999. Lo mismo acá, ¿no? A3 y A999. Entonces, estos puntos albergan muchas flechitas también que se relacionan con estos puntos de acá. Pero el punto de esa construcción es que tomo un elemento 1, lo mando, un elemento 2, lo mando, un elemento 1000, lo mando. Lo que quiere decir es que estoy formando las parejas en donde estoy usando todos los elementos de A, todos los elementos de B y no estoy repitiendo elementitos. Así que aquí concluiría que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad y como este es el conjunto que por excelencia tiene 1000 elementos, voy a concluir que ese conjunto de acá también tiene 1000 elementos. Entonces, ¿qué significa contar? Significa usar una referencia canónica como un conjunto que yo sé que por excelencia tiene tantos elementos como yo lo deseo y construir una relación. Ok, entonces, para movernos a un lenguaje un poco más formal, ¿qué es lo que estoy mencionando aquí? Esta idea de construir flechas, bueno, de construir parejas entre dos conjuntos, vamos a llamarlo en este momento como una asociación biounívoca. ¿De acuerdo? ¿Qué es una asociación biounívoca? Es el hecho de decir, de tomar como de dos en dos mis elementos de un conjunto y de otro y decir, tú a ti te emparejo con este, a ti te emparejo con este y a ti te emparejo con este. Entonces estoy haciendo un emparejamiento de mis elementos de A con mis elementos de B. Eso es una asociación biounívoca. Pero el nombre más formal, si ya no suena esto de alguna parte, que nos gustaría realmente mencionar aquí, es el de función biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, para esto sí necesitamos un poco de bases algebraicas. Normalmente las funciones se discuten en el penúltimo año, el segundo año de bachillerato. No tiene por qué ser el caso para todos porque los planes de estudio no son enteramente análogos, pero vamos a suponer en este momento que tenemos cierto manejo de funciones. No, no lo quiero usar justo ahora, pero este es el nombre que estamos buscando. Entonces, realmente, cuando estoy construyendo, cuando estoy haciendo estos emparejamientos, lo que estoy queriendo intuir de modo muy, muy, muy general es saber hacer funciones biyectivas entre un conjunto y otro. Entonces, hay que hacer un par de más de ejemplos al respecto, pero con esta idea matemática tengo una oportunidad de hacer una definición general.
Entonces, con eso vamos a terminar por esta ocasión. Definición. Decimos que los conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad. Sí podemos hacer un emparejamiento biyectivo, bueno, biunívoco, o en lenguajes formales, una función biyectiva que relacione a elementos de A con elementos de B. Entonces, ¿cuál es la regla de mi emparejamiento? Es hacer parejas A, B, tal que, y de hecho son varias reglas. Ahorita lo estoy resumiendo en dos porque creo que es ahorita lo más tranquilo, pero realmente pues cada una de esas son otras dos. Entonces, tendría que decir algo como se usan todos los elementos A de A y B de B y no se repiten ningún elemento A en A ni B en B. Entonces, esta es la definición. Esto es que dos conjuntos ya de la manera más general posible tengan el mismo número de elementos. Si yo puedo asociarlos, si yo puedo decir a ti te relaciono con este, a ti te relaciono con este, a ti te relaciono con este, de tal manera que use todos los elementos en ambas listas en ambas listas, en ambos conjuntos, y que no repita ninguno a la hora de crear una asociación. Ahora, ¿cómo sería eso posible? Entonces, ya tenía algunos ejemplos acá, ¿no? Si aquí tengo estos y aquí tengo estos, no tengo forma de generar la asociación biyectiva porque en algún momento hay uno de B que no me cuadra. Entonces, esta asociación no es biyectiva. Aquí tendría, por ejemplo, digamos que tengo este y este. Esa tampoco es porque me está sobrando un elemento de A, pero tampoco sería si lo hago de esta forma. Si yo quisiera cubrir a estos, como que tendría que repetir un elemento que se fuera a dos distintos, y esto también se sale de mi definición, tanto como si yo tomo estos tres y para cubrirlos me tomo uno aquí, otro acá y otro acá, pues esto tampoco se vale. Entonces, estos son todos ejemplos de cuando un emparejamiento no es biunívoco, ¿no? Tengo mis elementitos, quiero contarlos todos, quiero usarlos todos, quiero decir cada quien se va con quién, pero em, atendiendo a las reglas de antes. Entonces, si me sobra por ahí alguien, no se vale decir, ah, pues me tomo el mismo elemento y lo mando a este, porque ahora en efecto no me sobra, pero estoy infringiendo la otra regla, ¿no? De repeticiones. Entonces, en cualquiera de estos casos, suponiendo por supuesto que todos los elementos son distintos, porque si no lo que dije no tiene sentido, aquí sí se vale, ¿no? Y tengo en principio muchas formas de hacerlo. Y esto sí sería un emparejamiento, ¿vale? Entonces, esta es la primera idea de nuestra cardinalidad, ¿no? Cardinalidad es un concepto pues muy conjuntista, suena un poco exótico quizás, como una de esas primeras definiciones más abstractas, pero intuitivamente cardinal es el número de elementos que tiene un conjunto dado. Y
nosotros lo usamos todo el tiempo, ¿no? Cuando digo que un dado conjunto, personas en un autobús, o el dinero en nuestra cuenta bancaria, o no sé, las plumas de colores que todavía nos quedan después del primer día de clases, todo eso se relaciona con que tenemos una referencia previa, ¿no? Que sabemos contar de menos con nuestros dedos y vamos de uno en uno hasta que lleguemos al número deseado. Entonces, en ese momento concluyo que mi conjunto observado tiene tantos elementos como mi referencia. Pero esta definición, en particular esta última que dimos aquí, tiene cara de ser bastante más general. Entonces se sale de nuestra intuición habitual del día a día de contar de uno en uno, porque esto me da una relación entre cualesquiera dos conjuntos. Y todos los ejemplos que hemos hecho hasta aquí tienen una característica en común, que son conjuntos que se acaban hasta un cierto elemento. Cuando digo que esto es un n fijo pero arbitrario, nos referimos que tiene un fin. Esto es, en este caso, en esta forma de describirlo, si yo tengo elementos de uno, 2 y así hasta algún n, y aquí construyo relaciones entre un A1, A2 y así hasta un AN, entonces claramente aquí hay una relación que es el uno con el uno, el 2 con el 2 y el AN con el AN. Pero ojo con este puntaje, estos puntos, porque este conjunto se acaba. Esto es uno, 2, 3 y no importa qué tan grande haya sido n, pero eso llega hasta n. Este conjunto tiene un fin y ese conjunto también, porque tengo el primero, el segundo, así hasta el enésimo elemento. Entonces, esta es la situación que nos podemos encontrar de manera general en la vida, porque no necesito, aunque sean muy grandes, la mayor parte de pues, objetos observables en nuestro universo no siguen y siguen y siguen sin un fin establecido. El tiempo quizás, pero eso es una cuestión que no pinta aquí. Entonces, olvidemos eso. Entonces, hablando de sábanas, hablando de granos de arroz, hablando de personas en el mundo o de átomos en el universo, todo tiene un fin. Y esa es la situación más general que encontramos aquí. Cómo contar conjuntos que llegan hasta un número finito de elementos. Un conjunto que no se extiende indefinidamente. Sin embargo, esta definición no parece detenerse en esa cuestión. Es decir, para comparar el número de elementos de dos conjuntos, no requiero que estos tengan un fin establecido. No requiero saber que estos tienen exactamente 3.987.694 elementos y que este tiene lo mismo. O que este tiene 10 a la 10 elementos y que este tiene lo mismo. Entonces, lo que sigue preguntarnos, la siguiente pregunta a contestar es, ¿cómo opera esta misma definición? Pero ahora hablando de conjuntos que no tienen fin, de conjuntos infinitos. Entonces, ¿qué es un conjunto infinito y qué significa que dos conjuntos infinitos tengan la misma cantidad de elementos? Entonces, eso es lo que abordaremos en nuestra siguiente sesión. Así que espero que hayan disfrutado el video de esta ocasión. Si tienen cualquier pregunta, recuerden que nos pueden comentar en el chat bueno, en los comentarios con con toda confianza. Si alguien tiene alguna sugerencia de algo que les gustaría ver, por supuesto, háganoslo saber en los comentarios de acá abajo y esperemos que nos veamos en una siguiente ocasión. Así que este fue Pat, Entendiendo Infinito, y nos vemos en la próxima. Saludo a todos y hasta luego.